Tomar contacto con Roberto Ojeda. Robertito, buen día, ¿por dónde andás? Muy buenos días, Martín, para vos, para el resto del equipo, para toda la gente que está prendida a la mañana de regreso, que nos encuentra aquí en el interior del rectorado de la UNE, más precisamente en el área de comunicación institucional, para hablar con la coordinadora general de esta área, con Gabriela Bizarro, que en el transcurso de esta semana la UNE va a estar dictando un conversatorio acerca de cómo comunicar con perspectiva de género, una temática muy recurrente en el último tiempo y sobre todo para los colegas que tenemos que estar informando, tenemos el deber y la responsabilidad de informar de manera responsable justamente acerca de esta temática. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días, gracias por estos minutos y bueno, contanos con qué se va a encontrar la gente que vaya a este conversatorio el día miércoles, ¿no? Así es, muy buenos días para vos, Roberto, gracias por venir a visitarnos y un saludo para todos los que están en el estudio. Este conversatorio es justamente para dialogar y poder charlar sobre cómo comunicar con una perspectiva de género que tiene que ver un poco más allá de estas discusiones de cómo nombramos cuando queremos incorporar esta cuestión, sino también cómo construimos una noticia con perspectiva de género, y lo estamos pensando no solo para los periodistas y los medios de comunicación, sino también para los estudiantes de comunicación, para las estudiantes, pero para todos los equipos de comunicación que se desempeñen en organizaciones, ya sean estatales, privadas o del tercer sector, y el público en general, porque justamente queremos eso, queremos conversar acerca de cómo nos comunicamos bajo este nuevo paradigma que es el de la perspectiva de género. La importancia de hacer extensiva también la invitación a el público en general que se quiera acercar. ¿A dónde se va a realizar esto y a qué hora? Esto se va a hacer el miércoles 14 a las 18 horas en el Salón G de la Facultad de Medicina. Esto es en el campus Sargento Cabral, donde nos vamos a vacunar contra el COVID. Bueno, ahí en ese mismo lugar, al costado, está el salón donde se va a hacer. Es abierto a todo público, especialmente invitamos, insisto, a la gente que trabaja en comunicación o que estudia comunicación, pero puede ir quien se sienta interpelado o quien tenga ganas de participar de esto, es con entrada libre y gratuita además. ¿Quiénes van a estar disertando y van a estar participando? Bueno, este evento lo estamos realizando junto al Fondo para la Población de Naciones Unidas, junto a la Red de Editoras de Género de la Argentina y a la Defensoría del Público, así que van a participar como disertantes Silvina Molina, que es editora de género de la agencia TELAM y una de las creadoras de la Red de Editoras de Género de la Argentina, Clarice Sánchez Soloaga, que es editora de género del Diario de la República, aquí de Corrientes, Gabriela Pellegrini, que es editora de género en la provincia del Chaco, y también Alejandra Iriarte por la Defensoría del Público de la Nación. Perfecto. Martín, chicos, no sé si tienen alguna consulta ahí en el piso. Sí, cómo no, para conversar con Gabriela un rato y ver de qué manera podemos seguir aportando al conocimiento respecto del tema. Hola, Gabriela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto de escucharte. Contame un poquito, Gabriela, de manera muy práctica, ¿cómo encarar, por ejemplo, en comunicación, bueno, casualmente, comunicación con perspectiva de género? Si podemos graficar con algún ejemplo o algo que permita establecer un debate a partir de los cambios que necesariamente se vienen dando prácticamente en los medios, en las redes y también, por qué no decirlo, en las conversaciones cotidianas, en las redacciones de diarios o de portales. Bueno, hay una idea que nosotros proponemos y de hecho la trabajamos en nuestros manuales de comunicación de la universidad, que es pensar una comunicación universal y por caso con perspectiva de género, que es tratar de traducir con qué palabras podríamos decir las cosas sin que se transforme en un lenguaje sexista. Por ejemplo, hoy hablábamos más temprano de un ejemplo del Día del Niño, que ya hace tiempo hace ruido eso de decir el día del Niño, entonces a veces se decía el Día del Niño y de la Niña, pero esto no es, en términos de economía del lenguaje, no es muy eficaz, porque si estamos escribiendo tenemos que usar muchos más caracteres, si estamos hablando gastamos más tiempo, entonces transformar esta manera de decir, por ejemplo, en Día de la Niñez, sería una manera de neutralizar y a su vez incorporar, ¿no? No solo por esta idea del niño y de la niña, sino porque hoy también asumimos que hay diferentes
diferentes infancias, y entonces es una manera de poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? En un mundo que se reconoce tan diverso, lo que intentamos es ir hacia un lenguaje universal que justamente nos permita pensar en esa diversidad. Sí, seguro. Y aparte lo universal sería fundamentalmente incorporar la mayor cantidad de gente posible a esta idea, que muchas veces, y yo creo que en esto vamos a coincidir, independientemente de la acción positiva de buscarlas, no se alcanza porque hay rechazos de parte de la gente. Por ejemplo, pasa mucho con el tema del idioma, ¿no? Cuando se habla con algunas palabras que por ahí a algunas personas les parece natural utilizarlas y a mucha gente les choca. El famoso chiques y ese tipo de cosas que por ahí ponen a la defensiva a una gran parte de la población. Claro, y justamente por eso cuando pensábamos la actividad, la pensábamos como un conversatorio. Como para decir, nosotros no estamos planteando que hay una manera de decir las cosas y que si querés comunicar con perspectiva de género hay una sola forma de hacerlo, sino que justamente queremos establecer un diálogo y una conversación sobre cómo podemos comunicarnos teniendo en cuenta al otro en términos de todo lo demás que no soy yo. Seguro. Y también tener en cuenta que esa comunicación en definitiva sea eficaz, porque si no nos quedamos en la pelea de que si usamos la X, usamos la E y terminamos sin comunicar, y además nos perdemos de un montón de gente que tiene alguna dificultad de acceso al lenguaje. Hoy en día estamos pensando en técnicas de lenguaje claro, de lectura fácil, que tienen que ver también con llegar a las personas que tienen alguna dificultad en la capacidad de comprensión, por ejemplo, ¿no? Hablamos un montón en educación de que las pruebas chocan, digamos, los chicos tienen muchos problemas en comprensión lectora o comprensión de textos. Sí. Imagínense si nosotros además le agregamos barras, X, bueno, cambiamos un montón de cosas que en términos políticos, digamos, de instalación de la discusión sobre el género, pueden ser muy útiles, pero al momento de lograr una comunicación eficaz, tal vez deberíamos preguntarnos si es el mejor camino ese, o si hay otras maneras de poder conversar, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, está dirigido a todos los estudiantes, podríamos decir, está dirigido a quienes estudian comunicación o a las personas interesadas. Entonces ahí logramos un lenguaje universal, pero que no entra en esa cuestión de los y las, que generalmente es donde se entrampa el lenguaje con el lenguaje sexista, ¿no? Recién utilizaste la frase comunicación eficaz. Esto obviamente pone en el centro de la discusión a la inteligencia para alcanzar eficacia en las acciones, ¿no? ¿Cómo viene esa discusión entre quienes determinan las estrategias? ¿La ves amplia o la ves muy cerrada entre los más dogmáticos y aquellos que, como vos, vienen planteando la posibilidad de ser inteligentes a la hora de comunicar para sumar la mayor cantidad de gente posible? Bueno, yo creo que perdemos en las radicalizaciones. Creo que todo sirve al concierto de generar nuevas reflexiones, pero me parece que lo interesante, insisto, es poder conversar. Siento que no se puede dar esa conversación todavía, o si se da, no está instalada en lo suficiente como para que eso circule y pueda servir, en definitiva, a tener un mejor entendimiento entre las personas. Quien plantea su postura no está preparado o preparada para escuchar la postura y la idea del otro o de la otra, y ahí quedamos como en una trampa de la que no salimos. Entonces me parece que, y por eso nuestra idea es poder habilitar la conversación, poder escuchar, bueno, acerca de por qué sería interesante definirlo de una o de otra manera cuando hablamos de tal o cual cosa, y también no solo en cómo resolvemos los giros del lenguaje para hablar con perspectiva de género, sino cómo pensamos el contenido de las noticias con perspectiva de género, ¿no? Hay muchas veces, lo hablábamos con Roberto, por ejemplo, fuera de cámara, en cómo concebimos una noticia, también nos está hablando de la perspectiva de género. Si un hecho lo cometió una mujer, lo vamos a titular o lo vamos a encarar desde un lugar, y si lo cometió un varón, lo vamos a encarar desde otro lugar diferente. Eso todavía lo vemos mucho, y
Y también, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo pongo en términos de hombre, de varón y mujer, porque estamos hablando de género, pero también de cómo pensamos a las personas, ¿no? A veces cuando nosotros nombramos a las personas al contar una noticia, las estamos calificando, las estamos estereotipando, y eso nos pierde y nos aleja justamente de poder lograr esta universalidad de la que hablaba hace un ratito. Buenísimo. Te mando un beso y gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Gabriela Bizarro en conversación con Roberto Ojeda desde el móvil de Exteriores. Nos vamos otra vez a Exteriores, pero para darle la bienvenida a Dani Brites. Hola Dani, buen día. ¿Por dónde andás? Hola, ¿qué tal Martín?